Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Un programa en el que les contamos la historia, tradiciones, leyendas, cultura de esta localidad fronteriza con Portugal que se llama Ayamonte. Un programa en el que colabora con nosotros la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, AGIP, y que nos van a contar unas historias preciosas sobre el barrio de la Villa. Hoy nos vamos a centrar en la Villa y hemos elegido para iniciar el programa estas vistas tan espectaculares que tenemos justo encabezando el barrio desde el Parador Nacional de Turismo. Tenemos el puente internacional que fue construido en el año 1991 y el barrio de la Villa os menciono que tiene una muy larga historia porque empieza ya en el periodo tartésico y luego pues más o menos se constituyó exactamente como lo tenemos configurado como idea de localidad en la época medieval. Así que si queréis conocer la historia de la villa, quedaros con nosotros en Ayamonteando. Pues hoy nos hemos venido en nuestro Ayamonteando a la zona más alta de la ciudad de Ayamonte. Nos hemos venido a conocer más en profundidad el barrio de la Villa o barrio del Salvador. Para mí, uno de los barrios más bonitos de Ayamonte, el más auténtico y sobre todo el más antiguo de toda la ciudad, ya que digamos que el germen de la ciudad de Ayamonte se crea aquí, empieza a crearse una ciudad a partir de este Cerro del Socorro, donde se asentarán lo más probablemente las primeras poblaciones. ¿Qué buscaban las civilizaciones antiguas para quedarse en un sitio? Evidentemente que hubiese recursos alimentarios, que tuviesen acceso a la caza, a la pesca, a la ganadería, a los cultivos, al agua potable, evidentemente, elemento indispensable para la vida. También se buscaba un sitio de refugio, donde poderse refugiar de las inclemencias del tiempo. Otro elemento muy importante para el asentamiento de poblaciones era el elemento de seguridad. Cuando empezamos a tener ya una idea mucho más clara de la presencia de una fortaleza será en época de la Reconquista. Hay que destacar que el primer rey cristiano que va a conquistar Ayamonte será Sancho II, en 1239, el rey de Portugal conquista varias plazas a este lado oeste del Guadiana, entre otras Ayamonte, y como era costumbre en la época, esas plazas muchas veces se cedían a las órdenes militares religiosas que habían contribuido a la Reconquista. En este caso fue la Orden del Hospital y la Orden de Santiago. Sancho II cede la ciudad a don Pelayo Pérez Correia, gran maestre de la Orden de Santiago, y en esa carta de cesión, en ese documento, ya se hace alusión al castillo por primera vez. Empezamos a saber algo más a partir de la creación de la primera frontera entre España y Portugal, cuando por matrimonio con Alfonso III de Portugal, Beatriz de Castilla, de manos de su padre Alfonso X, recibe varias plazas como dote, entre otras Ayamonte y su castillo. Más adelante, a través del Tratado de Badajoz, se vuelve a ceder los territorios del este del Guadiana, entre otros Ayamonte, a la corona castellana, y el Algarve pasará a la corona portuguesa. Será la primera vez que se establezca, como ya habíamos hecho referencia en nuestro programa sobre el Guadiana como frontera, será la primera vez en que se establezca la frontera entre España y Portugal a esta altura de lo que es el Bajo Guadiana.
Hay que decir que es una de las fronteras más antiguas de Europa y también hoy en día la más larga entre dos países de la Unión, puesto que tiene más de 1.200 kilómetros de longitud. En el contexto de la Guerra de Restauración portuguesa, una guerra cruenta que va a desarrollarse desde 1640 hasta 1668, una guerra larga, además, que enfrenta a las dos naciones y en la cual este castillo tendrá un papel importantísimo. De hecho, ya se sabe que era un castillo importante en esa época, siglo XVII, un castillo que tenía una buena muralla, bien potente, con un adarve arriba para su defensa, que en su interior albergaba una antigua torre del homenaje, las dependencias de un gobernador que existía, de un sargento mayor, dependencias para las tropas, almacén, polvorín, una capilla evidentemente, en fin, todo lo necesario para el desarrollo de una, digamos, de una situación militar de defensa de territorios. Un castillo con entidad, vamos a decir. A partir del siglo XVIII empezamos ya a tener un deterioro bastante evidente, puesto que el terremoto de Lisboa de 1755 va a destruir una buena parte de esas antiguas edificaciones. Se van a reconstruir ciertas partes, porque a pesar de que el castillo empieza a estar en un estado lamentable, no por eso se deja de utilizar este punto como punto de defensa y de vigilancia militar, debido lógicamente a esta ubicación extraordinaria. Se va deteriorando hasta el punto de desaparecer prácticamente. Lo vuelven a usar, digamos, en la época de la guerra de independencia contra las tropas de Napoleón, ya que los franceses crean aquí una subprefectura y también utilizan este espacio como zona militar. Y la última referencia que tenemos del castillo como castillo militar, como castillo defensivo, data de 1850, en las cuales en las crónicas cuentan que aquí existen algunas construcciones más modernas alrededor de una vieja fortaleza de la Edad Media, pero que se encuentra en un estado lamentable con una dotación de armas muy antiguas. Por lo tanto, prácticamente inútil para su función inicial. Ya en 1921 el ayuntamiento pues considera que tiene que recuperar algo de lo que era el antiguo castillo y crean un museo, un pequeño museo con restos arqueológicos encontrados en la zona. Habilitan alguna sala, una dependencia para el guarda, pero esto tampoco dura mucho, no tiene mucho éxito, digamos, esta opción. Y poco a poco se va abandonando, el guarda pierde su puesto y termina
pues completamente arrasado, ya termina por desaparecer del todo, hasta la creación en 1963 del Parador Nacional de Turismo de Ayamonte, que es el que disfruta hoy en día de estas vistas magníficas que tenemos desde aquí. Gaby, tú que eres alemana y además del alemán, por supuesto, también dominas el inglés. ¿Cómo se dice cuerno en alemán, por ejemplo? En alemán se dice Hörner. ¿Y en inglés? Horn. Eso sí sabría decírtelo, que también hablo inglés, pero yo el alemán lo tengo un poquito más flojo. La cosa es que en ambos idiomas comienzan por H-O-R-N, ¿cierto? Y la palabra que nosotros utilizamos a día de hoy para referirnos a un Ornabeque, bueno, a ese sistema de defensa, lo acabo de decir, es precisamente Ornabeque y tiene esa misma raíz. De ahí viene, de cuerno. Si nos fijamos en el azulejo, en el mosaico que tenemos aquí, estamos viendo cómo el antiguo castillo, del que nos ha hablado muy bien nuestra compañera Verónica, tuvo una especie de anexo, no anexo, sino una especie de apéndice, que esto es lo que luego ella nos va a comentar como el Ornabeque, que se comienza a construir a partir de 1666, luego nos dirá incluso el nombre de su ingeniero, y vemos como en planta tiene forma de dos pequeños cuernecitos. De ahí viene la palabra Ornabeque, porque en planta parecen dos cuernos. Un Ornabeque no es ni más ni menos que una construcción auxiliar al castillo, a la fortaleza principal, de tal manera que se defiende desde un punto adelantado y está unido a la parte principal, como digo, mediante una muralla, mediante un muro que recibe el nombre de coracha. Si nos vamos, por ejemplo, a Sevilla, que esto es una cosa que a mis visitantes, a la gente que recibo y les hago visitas por la villa, siempre les cuento cuando estoy aquí en este punto, si nos vamos, por ejemplo, a Sevilla, encontramos una torre muy conocida, que es la Torre del Oro, y que en su día también estuvo unida a toda la muralla almohade, en este caso mediante una coracha, mediante este tipo de muro, solo que en la actualidad ya no existe porque en el siglo XIX se derribó cuando ya perdió su utilidad primera, su utilidad original. Lo mismo en el castillo, que desafortunadamente, por razones que Verónica también nos cuenta, no conservamos a día de hoy solamente esta parte, pero eso, entendemos que ese Ornabeque con forma de cuerno estuvo unido a la parte principal mediante un muro llamado coracha. Blanca, la villa de Ayamonte, blanco por el color de la cal. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, salimos en pleno mes de julio o agosto a la calle con una prenda, una camiseta, una camisa de color oscuro, negro por ejemplo, que nos asfixiaremos de calor? Sin embargo, si salimos a la calle con una prenda de color blanco, el calor será un poquito menos. Fueron los árabes quienes nos enseñaron a utilizar ese color, en concreto con la utilización de la cal, para combatir un poquito esos excesos de temperatura que se
sufren tanto por su zona africana como por toda esta parte de la península ibérica. De hecho, cuanto más avanzamos hacia el norte, nuestros pueblos, nuestras ciudades españolas dejan de tener tanta característica blanca, tanto color blanco. Eso, como digo, se debe a la utilización de la cal para combatir, como digo, el calor. ¿Por qué? Porque el blanco, hablando de término ahora mismo de color, de teoría de color, el blanco es la unión de toda la gama cromática, de todos los colores, de tal forma que la luz, cuando refleja en una superficie blanca, esa superficie la rechaza, la echa, la expulsa, de tal forma que ese calor no queda impregnado en dicha superficie. El negro es lo contrario, la ausencia de color. Como no tiene color el negro, tiende esa superficie a absorber todos los rayos de luz y por tanto el calorcito queda. Esa es básicamente la razón por la cual en Andalucía, sobre todo, y buena parte de la península, tenemos ciudades, barrios, pueblos, como lo que estamos viendo, como la villa de Ayamonte, como digo, blanca de cal, aunque desafortunadamente conforme pasan los años la cal se ha ido perdiendo y utilizamos más la pintura, más cómoda, más rápida, más económica, más fácil de utilizar, más accesible al mercado. En todo este antiguo barrio de la villa, vemos cómo entre todas esas construcciones bajitas va a destacar la iglesia del Divino Salvador, la iglesia del Salvador, que vamos a conocer dentro de un ratito en este mismo programa. Desde aquí podemos interpretar, no obstante, primeramente su torre, la torre campanario, que se edifica en los años centrales o ya metidos en la segunda mitad del siglo XVII como una obra pía de Francisco de Galdámez. Y fijaos, el apellido Galdámez va a ser un apellido muy importante para la población ayamontina, porque fueron ellos comerciantes, una familia de indianos asentados en Ayamonte y con buen vínculo también con su barrio de la villa. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Benito Galdámez, que fue quien en aquellos mismos años centrales del siglo XVII, residiendo en Lima, pudo hacer como obra pía la casa cuna gracias a la ayuda de su intermediario Juan de Zamora, como ya hemos comentado recientemente en el programa que dedicamos a la Casa Grande. Y un familiar suyo, Francisco de Galdámez, fue quien hace o quien ordena levantar este campanario, como digo, en esa centuria del 17. Un estilo ya barroco, el cual, como digo, se concibe como una obra pía, que no es ni más ni menos que una colaboración, una donación de aquellos que tenían posibles, de aquellos que tenían dinero, que tenían buen bolsillo y buena posición social con la Iglesia Católica. De tal forma que fue muy común en los indianos hacer obras pías o obras piadosas. En el caso de Francisco, esta torre, que el 1 de noviembre de 1755 por la mañanita, dicen que sobre las 9:30 de la mañana aproximadamente, tiembla la tierra, ese tsunami posterior que vino también provocado por el maremoto o el terremoto de Lisboa. Estamos en la frontera, como ya sabéis, con Portugal, muy cerquita del lugar donde se originó. El epicentro estuvo en la falla del Cabo de San Vicente y cayó en esa mañana el cuerpo alto de la torre. Por tanto, lo que estamos viendo es parte original del siglo XVII, los primeros cuerpos, pero el remate ya se añade posteriormente, con unas primeras campanas que tuvo después de aquella reforma realizadas por campaneros de Villalba y de Carmona, creo recordar, y a día de hoy todo un símbolo no solamente para el barrio de Ayamonte, sino también para el propio barrio de la villa. Desde aquí vamos a iniciar ahora un recorrido por el barrio. Previamente haremos una parada en el Hornabeque para que Verónica nos lo comente. Y una vez que lleguemos al barrio, entraremos dentro de ese templo. No te vayas, quédate, que te lo enseño por dentro. Pues nos encontramos frente al Hornabeque, al cual ha hecho alusión mi compañero Antonio anteriormente. Un Hornabeque, aparte de ese origen del nombre, son dos semibaluartes en forma de tenaza, con una plataforma, culminado por una plataforma en la cual pueden albergarse 150 hombres y la artillería. Se accedía por una plaza de armas y estaba conectado al castillo, como nos ha comentado mi compañero Antonio. Lo que tiene de curioso este Hornabeque es que se construye, se acometen una serie de reformas en el castillo entre 1666 y 1668, acometidas por un arquitecto, Octavio Meni, que decide que era necesario, para reforzar todo este sistema defensivo, crear este Hornabeque. Curiosamente, la guerra de restauración de la monarquía portuguesa
termina en 1668, que es la fecha en la cual se acaba de construir el Ornabeque, por lo cual la utilidad de este sistema defensivo pues se ve puesta en cuestión, puesto que ya no estaba dentro del contexto de esa guerra de restauración. Más tarde lo va a comprar un particular. Como veis, hay una casa encima del Ornabeque. Hoy en día es una propiedad privada y solo se conserva esa parte, la parte, digamos, de la muralla de uno de los baluartes, y gracias quizás a esa compra por un particular podemos todavía disfrutar de uno de los pocos restos que quedan del antiguo castillo. Pues nos hemos venido a una de las calles más bonitas que hay en Ayamonte, en uno de los barrios más bonitos de Ayamonte. En este caso es la calle Cuna, esta maravilla de túnel de vegetación que tenemos aquí, que ocupa todo este pequeño espacio, y que es un ejemplo de esas calles típicas que hay aquí en la villa, que han guardado su carácter rural. Bueno, un barrio que, como hemos visto, nace en esa parte alta, en lo que es el Cerro del Socorro, se va extendiendo ladera abajo hasta el río, y que llega, y hoy en día es así también, hasta la iglesia del Salvador. Tenemos 3 iglesias aquí en este barrio, la iglesia de San Francisco, quiero decir, va bajando hasta cerca del río en la iglesia de San Francisco, empieza, digamos, también en la zona del Salvador, y hay 3 iglesias, Salvador, San Francisco y San Sebastián, además de la Capilla del Socorro. Un barrio que tiene un aire rural porque siempre ha sido un entorno rural. De hecho, también por aquí pasaban varias vías que conectaban con otras zonas de la provincia, y es un barrio que ha sabido guardar esa autenticidad, puesto que no se ha visto tan sometido a la presión del comercio y del turismo como, por ejemplo, el barrio de La Laguna. Han sabido a bien aprovechar los recursos también. Antonio antes hablaba de la cal, de ese aspecto blanco de las calles de este barrio. El hecho de estar en lo alto de un cerro con presencia un cerro de piedra caliza, del cual se podía extraer cal blanca y cal de construcción, hizo que se construyeran aquí unos cuantos hornos muy rudimentarios para el cocimiento de la cal y su posterior distribución y venta. Por lo tanto, un barrio que ha estado siempre vinculado a usos tradicionales, con sus maravillosos patios. De hecho, se han hecho algunos concursos de patios también. Un barrio indispensable si uno quiere conocer la ciudad de Ayamonte a fondo. Hace 50 años, aquí en Ayamonte, había más o menos 8.000 ovejas y cabras, y sobre todo aquí en la villa. Aquí la familia podían vivir de sus animales. Tenían cabras, ovejas, gallinas, burros y un cerdo. Y aquí podemos ver que esa casa también tiene 2 entradas, y muchas veces los animales entraban por la puerta del patio. Hoy ha cambiado mucho desde los años 80, que cambiaban todas las leyes, pero no solo aquí en España, en Andalucía, sino en toda Europa, que ya estaba prohibido vender la leche abundante, el matadero se cerró, entonces cambió muchísimo. Y hoy en día solo hay 800 ovejas, dividido entre 3 pastores, y 3 o 5, claro, de 8.000 a 800, es un gran cambio, pero lo que queda es la estructura de las casas aquí. Y todavía en España hay muchos kilómetros de vías, ¿cómo se dice?, pecuarios, que significa que son vías solamente para garantizar a los pastores que pueden ir del sur a norte. Hay muchas casas abandonadas también en el campo, lo que hoy se conoce como Costa Ezuri, porque o vivían bien aquí en la villa o también en el campo, muchas familias. Y todavía existen pozos públicos, igual que aquí al lado mío.
que hay pozos, y también en la villa más abajo tenemos también un estanque con agua que nos recuerda de la vida rural aquí en la villa. Y también hay muchos proverbios, claro que sí, de la gente del campo que hasta hoy en día siguen en vivo, que a lo mejor conoce todo el mundo, ¿no? Y me he apuntado algunos, si me permiten. Por ejemplo, este tiene la vaca atada. ¿Conocen ese dicho? Eso es que si alguien saca provecho de algo con seguridad, este tiene la vaca atada. Me parece muy interesante. Otro que seguro que conocen, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿sí? Cuando algo tenemos regalado y no nos gusta mucho, pero como es regalado, pues se usa ese dicho también. O también, hierba mala nunca muere, ¿sí? Es una metáfora para malas personas que también vienen del campo. Pero quizás también conocen, se acabó el aceite, ¿sí? Si es un negocio lucrativo, se pierde, pues se usa decir eso, se acaba el aceite. Otro, a sacar moscas. Eso es uno que no saca provecho de nada, ¿sí? A sacar pollo, una persona que se acuesta temprano. O burro de carga, una persona laboriosa y de mucho aguante. El edificio que tengo justo a mis espaldas es un templo ya hoy desacralizado que se comienza a construir a partir de 1590 como otra obra pía, como tantas veces hemos comentado, y también de manos de un indiano, en este caso un tal Gaspar Lorenzo. Ubicado en la salida norte de la villa de Ayamonte hacia su zona rural, hacia la zona de Villablanca, protegida esta salida, como digo, por el mártir Sebastián. En la época, en el concepto todavía medieval, la Iglesia Católica se hace con la figura de 3 santos protectores contra epidemias: Sebastián, Roque y el famoso de la paciencia, el santo Job, eso que dicen que tiene más paciencia que Job. Y habitualmente fueron ellos en esta zona, ya que estamos en zona portuaria y por tanto éramos carne de cañón para las diferentes epidemias de cólera morbo, diferentes tipos de peste, etcétera. Las salidas de las villas, de los pueblos, se protegieron bajo alguno de estos santos porque ellos dicen que en sus martirios sufrieron llagas y la mayoría de aquellas pestilencias provocaban llagas. En el caso de Sebastián, este hombre, como digo, protege todo lo que sería la zona de campo y en esta zona a día de hoy tenemos ya lo que es el barrio de la villa más añejo. Buscamos también dentro del barrio personas que nos puedan hablar de la idiosincrasia de la zona, de la idiosincrasia ayamontina y que sean fieles testigos de cómo se vive aquí. Tenemos un cante que a día de hoy todo el mundo consideramos como parte del flamenco, como un palo del flamenco, aunque surge en época muy anterior a ello, que es la saeta. Del latín la palabra sagita, que significa saeta, de hecho de ahí viene también el nombre de Sagitario, significa flecha. No se sabe a ciencia cierta el origen de la saeta como cante, posiblemente canciones de misioneros, dicen que incluso canciones sefardíes de época judía o incluso la llamada a la oración islámica. Lo cierto es que ya en el siglo XIX, aquellos primeros cantes que eran austeros y muy cortitos, ya sea flamencan, ya se convierten en lo que podríamos llamar, como digo, un palo del flamenco, aunque hay algunos sitios de Andalucía que todavía conservan la saeta antigua. Ayamonte está luchando, o al menos ha hecho peticiones en los años pasados, sobre un intento de proteger la saeta ayamontina como bien del patrimonio andaluz. Y aquí en el barrio existe una persona muy conocida, un buen saetero, Gaspar, cuyo hijo, Carmelo, es uno de los vecinos más señeros y que da más identidad a la zona. Vamos a hablar con Carmelo y hasta a lo mejor conseguimos que se arranque por una saeta ayamontina. Pues como decíamos, Carmelo es uno de los vecinos más conocidos en el barrio de la villa, Carmelo Pérez Carnacea, de apellido, conocidos por el mundo de la saeta que previamente hemos adelantado. Mira, Carmelo, muy buenas tardes o muy buenos días.
vecino, como decía yo, del barrio de la Villa, además muy conocido, señero, y que creo que a día de hoy el mundo de la saeta creo que no se entendería sin la figura tanto de Gaspar, su padre, como la propia suya. Sí, señor, pues yo, la saeta está, yo de antes, antiguamente, nada más que se cantaba esta saeta. Mi padre las cantaba de maravilla, yo no sé esta saeta de dónde viene, porque yo no sé de dónde vendrán, pero vamos, que la saeta Ayamonte, nada más que tiene 5 palabras, son las que se canta. Porque esa es básicamente, Carmelo, la diferencia entre esta saeta, que además previamente habíamos comentado que la saeta a partir del siglo XIX es cuando se aflamenca, sobre todo en la ciudad de Sevilla, y se le empieza a dar una longitud mayor a la que tenía antiguamente, y ahora son más cortitas, ¿verdad? No, estas saetas siempre son iguales. La saeta Ayamonte la escuchas tú y nada más que tiene las 5 letras. Ya te digo, después por seguirilla, por carcelera, tiene, y donde me han dicho que canta la saeta, que son muy parecidas a las nuestras, son en Puente Genil. Puente Genil, yo creo que incluso también he oído algo de localidades como Carmona, Cabra, creo que también en Córdoba cantan saeta antigua. Yo estuve un año que fui de excursión a Puente Genil, y había un señor allí que me hizo unas preguntas de la saeta, y digo, le voy a cantar usted una saeta para que usted vea cómo son las saetas. Y se parecen mucho a las Ayamontes, son parecidas. A las Ayamontinas. ¿Cómo llega, Carmelo, la saeta a su vida, a su casa, a su familia? Pues yo llega mi padre. Mi padre, que yo era un chiquillo y salía adelante por ahí, y yo iba a escuchar a mi padre cantar y yo me iba quedando con la copla. Iba yo escuchando. Pero claro, la saeta, cuando yo la cantaba de antes, la gente se reían de las saetas estas. ¿Por qué? Porque los modernos, pero ahora la quieren toda la gente. Claro, como decíamos antes, quizá la más comercial o la que más suena es la moderna, la tipo de corte, como decíamos antes, por Martinete, las carceleras, las por Soleares, creo que también se cantan Yo algunas. tengo una hija que me hizo un libro de la Semana Santa, y eso está por toda España, por todo y fuera de España. La vida de la saeta, las saetas de mi padre, las mías, la vida mía, todo eso, la saeta ha ido por todos lados. ¿Cuántos años ya cantando saeta, Carmelo? 17 años. ¿Cuánto? 17 años tenía y tengo 87. Pues toda la vida. ¿Y todavía con fuerza de seguir cantándola? Sí, hombre, ya la fuerza le falta a uno, no, pero vamos, todavía la quito un poquito. Básicamente, o en líneas generales, Carmelo, ¿a qué imágenes o ante qué hermandades suele usted cantar saeta? Yo le he cantado siempre saeta mucho, casi todos los imágenes, pero el más querido es el Padre Jesús. Porque el Padre Jesús da la zarbe también, una zarbe que da, y yo he cantado saeta en la zarbe, de los cargadores, y el que más le canto saeta, al Padre Jesús. Después el certamen también se hace ahí en la iglesia del Salvador, que voy yo también, este año también, iré también si estoy bueno. Y yo de la garganta, si estuviera bueno, me salía de maravilla, pero no veo cómo me sale. Pero bueno, al menos un tonito casi seguro. Sí. Un tonito casi seguro. Yo no tengo ahora mismo a mano ninguna fotografía, ninguna estampita de Padre Jesús, seguro que usted en casa tiene muchísimas, sí. Pero sí le puedo regalar un par de estampitas, que además son fotografías mías, de mi autoría, un par de estampitas de la hermandad, que también vamos a conocer ahora, porque están, afortunadamente, están montando ahora mismo, o acaban de terminar de montar la parihuela con Jesús caído, para que el próximo sábado procesione en lo que es el Vía Crucis. Una imagen que le canta muchas saitas también. El año pasado no hubo Semana Santa, y una hermana mayor me dijo que fuera para cantarle, y le canté una saeta a la Virgen de la Amargura y otra de Estar Caído. La Virgen de la Amargura de Pepe Vázquez, el caído, bueno, no la cara, luego lo comentaremos de quién es. Nuevo, el viejo, cuando el movimiento eso lo trozaron, hicieron este caído. Ese sí, que solo se recuperó la mascarilla, la cara. Ahora lo vamos a ver. ¿La apetece de Carmelo si vamos para allá, para la iglesia, y cantamos una saetita? Hola, pues eso para mí sería ya un gustazo. Vamos a ver, venga. La iglesia del Salvador, centro religioso del barrio de la Villa, uno de los centros religiosos del barrio de la Villa, comienza su andadura a finales del siglo XIV, posiblemente principio del siglo XV, y como corresponde a la época, se construye como un buque de estilo mudéjar, como estamos comprobando, partido a 3 naves, donde la arquería va a ser
apuntada, de estilo apuntado, y enmarcado, como estamos comprobando, en alfiz, que es como llamamos a esos marcos que, como digo, van recorriendo todo lo que sería el conjunto de arcos. La nave central está techada mediante un artesonado de madera de los llamados de par y nudillo. Si yo cierro el puño de mi mano, entendemos muy bien qué significa de par y nudillo. Veremos. Los pares son, digamos, las líneas laterales. Los nudillos son esas otras líneas que van justamente arriba uniendo a los pares. Y luego tenemos lo que marcaría mi supuesto dedo pulgar, que son los tirantes. Los tirantes simplemente hacen o evitan que la presión la ejerza esta artesona sobre las paredes, quitando por tanto presión. Un templo que está encabezado por un altar mayor que ya sí está separado de estas naves por un arco diferente. Si los laterales son arcos apuntados, el arco triunfal, que es como se llama, que da acceso al presbiterio, es un arco de medio punto. Y sobre él el escudo de la casa Guzmán, la dueña y señora, como sabemos, del señorío, marquesado de Ayamonte. Sobre ese escudo podemos vislumbrar lo que sería el máximo símbolo representativo de la casa de Guzmán, cuál es la caldera, saliendo de ellas cabeza de serpientes, y que simboliza la abundancia. Las principales capillas de la iglesia se hacen ya, sobre todo durante el siglo XVII, y se ubican en lo que es la cabecera. El resto del templo tiene menos vistosidad. Y en la cabecera tenemos, aparte de la capilla mayor presidida por la imagen anónima del Salvador, otras laterales presidiendo la nave de la epístola, presidiendo la nave del Evangelio, que, si os apetece, podemos ver una por una otro día. Yo creo que tenemos en el barrio de la Villa bastante patrimonio como para dedicar un programa solo y exclusivamente, o al menos dedicarle mucho más tiempo a esta preciosa iglesia que además, y eso sí, me gustaría ir adelantándolo antes de terminar, vemos como una de estas naves está caída. Me gustaría dejaros con la intriga, a ver el porqué. Y el día que volvamos, os digo por qué esta arquería en concreto de la nave de la epístola la vemos tumbada. Habitualmente, cuando los guías de la asociación AGIP venimos y hacemos ruta por aquí, no nos encontramos con la posibilidad de un cante hondo, de una saeta, sino que nos entretenemos un poquito más en escultura, en obras de arte, pero hoy tenemos la suerte, solo para Wisbo y Ayamonte interesa, de estar con Carmelo, que previamente lo hemos entrevistado y que nos va a cantar una saeta ayamontina maravillosa delante de Jesús caído, de la Hermandad del Jueves Santo. De rodilla y por el suelo, con esa cruz tan pesada, lleva la cara ensangrentada, llena de polvo y sudor, y la vista extraviada. Pues ya estamos llegando al final del programa, pero antes nuestra compañera Gabriela Ashman nos va a hacer un pequeño resumen en inglés para aquel público inglés que esté interesado en escuchar la historia del barrio de la Villa. Pues cuéntanos, Gabriela. Yes, here we are in the oldest part from Ayamonte. It's called La Villa. In this church, what we have behind is the oldest from Ayamonte from the 15th century. And you have to come here to walk around these villages. They are quite, to this area of Ayamonte. The houses are quite different. They are adapted for the rural families. They all had donkeys here, cows, a pig, a lot of goats and sheep, so you always find the houses with two entrances, one for the family and one for the animal. And they are also very deep, the houses. They are all in white, like in all Andalusia, but sometimes you can look into the houses and you will find that they go very deep, sometimes from one road to the other road.
this church here is El Salvador. My colleague Antonio will talk more about the details in Spanish, but it's from the 15th century. And also we were talking about the castle. Here just behind we have the castle of Ayamonte. The earliest mention of the castle is from the 13th century. And the sad thing is we have nothing left really. But today is a parador, and from there you have the best view over Ayamonte and that village. Come and see. Pues le damos las gracias a Gabriela Ashman. Os recuerdo que este programa, Ayamonteando, cada semana está en Wiju Televisión. Hemos estado acompañados por Verónica, Antonio, Gabriela y yo misma, y ellos forman parte de la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, AGIB. Pues muy bien, aquí hemos terminado. Os esperamos la próxima semana, que continuaremos hablando de la villa, porque la villa da mucho para hablar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.